Muy buenos días con todos. Mi nombre es Daniel Augusto Martínez de Aranda, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Ingeniería en Ciencia de la Computación. Y ahora voy a proceder a explicar lo que es el código fuente del programa que les mostré anteriormente, en el video anterior. Si no lo vieron, vayan a verlo aquí al canal. Es básicamente el programa sobre un sistema concesionario, que fue el trabajo final de asignatura que escogí realizar para este ciclo. Entonces vamos a empezar para hacerlo rápidamente. No quiero que llegue a 20 minutos como el video anterior. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos nuestro main, que será la clase de inicio, que tiene una variable de tipo connection, que es lo que recibirá el valor que nos trae el controlador de la base de datos. Entonces, viendo aquí desde el controlador de base de datos, tenemos un método conectar, que lo que hace es básicamente conectar con el driver. Con el driver comprueba la conexión del driver y conecta a nuestra base de datos con las respectivas credenciales, y pues vamos a lo que es la conexión. Si decimos que si todo está bien, el driver está bien, la conexión está bien, entonces la ejecución fue correcta. Entonces esto está dentro de un try catch. Si hay algún problema, se presentará dentro de la misma consola que no se pudo conectar al driver o que no se pudo conectar a la base de datos. Entonces, después de esto, si todo sale bien, pues se nos debe mostrar aquí lo que es la pantalla del login. En el login, básicamente, que es la ventana que vemos aquí, tenemos los diferentes botones. En principio se ubica con estos dos inicializaciones, que es para ponerla en el centro y para que no se la pueda se la pueda cambiar de tamaño. Entonces, null y false hacen eso que les acabo de explicar. Entonces, aquí tenemos el botón salir. Lo que hace es terminar la ejecución del programa con esta línea de código, y el botón ingresar, que lo que nos sirve es para comprobar el empleado. Usando un controlador de empleado, vamos al método que está aquí sobrescrito, que viene de la interfaz de verificar usuario. Ver, la interfaz que implementa es la de verificaciones con este método que devuelve un boolean. Entonces implementa la interfaz, la sobreescribimos. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Básicamente con un result set hacemos la consulta de empleados. Aquí utilizamos un método propio de esta misma clase, que consultar empleados. ¿Qué es lo que hace? Crea un statement, un result set, y en el statement que creamos aquí, lo que hacemos es ejecutar el query, o sea, la consulta de la base de datos, seleccionando todo de la base de datos. Entonces lo que hacemos aquí es que nuestro resultado lo devolvemos, y nuestro result set, aquí el resultado obtendrá lo que es todos los valores de empleados en la base de datos. Entonces, por esta, aquí lo vamos haciendo que mientras exista una siguiente línea dentro de la base de datos del result set, perdón, entonces hacemos, hay un usuario y una clave guardada. Entonces decimos, el usuario guardado es el getString de nombre de usuario, o sea, de la columna nombre de usuario correspondiente a la fila. La clave de igual manera a la columna propia de esa fila. Y comparamos. Si el usuario que ingresó aquí como parámetro, comparado al usuario guardado, son iguales, o sea, compare tú igual a cero, es decir, que si los dos son iguales léxicamente, y la clave comparada a la clave guardada también son iguales, entonces la verificación será verdadera. En caso contrario, si no se encuentra ninguna combinación que sea válida, se mantendrá el valor inicializado de la verificación, que es false, y al final devuelve el return. Aquí tenemos un catch para controlar las excepciones. Bien. Entonces, eso fue lo que hacemos aquí en el ingreso. En cambio, en el otro botón de ingresar, lo que hacemos es mostrar la otra ventana de ingreso, que es en cambio el ingreso de administrador, que básicamente hace lo mismo que el otro, sino que aquí ocupamos el controlador de administrador, de igual manera con el mismo método que como lo hereda no lo hereda, sino que lo implementa de la interfaz de verificaciones. Entonces es básicamente igual. Hacemos una consulta de administradores, que este método de igual manera nos trae todo de la tabla administradores, que es lo que tenemos aquí en la tabla de datos. Entonces esta fue la tabla de empleados, esta fue la tabla administradores. Entonces ahí nos trae toda la información. Igual manera un catch, y de igual forma, mientras haya una línea, muéstrame el usuario guardado, la clave guardada, compáralos, y si todo está bien, devuelve un true, o si no, se mantendrá el false inicial, y al final devuelve el valor correspondiente. Entonces vamos aquí por la ventana de login. Una vez que se ingresa, que todo está bien, eh, yendo por el administrador, si la verificación es verdadero, esto es una simplificación de verdadero, ¿no?
Entonces, dime, el acceso está correcto. Me muestra en el output y me muestra el menú del administrador. Básicamente aquí es lo que estuvimos viendo anteriormente. Menú administrador, tienen estas opciones de aquí. Agregar, agregar empleado, que básicamente es la otra ventana que tenemos. Aquí lo que hacemos son diferentes ingresos y en el botón agregar tenemos un controlador del administrador. Deslizamos entonces, llenamos todos estos campos y pasan como argumentos dentro de este método. Vemos aquí todos los argumentos que pasan y hacemos el método agregar empleado. ¿Qué tenemos en agregar empleado? Tenemos lo que es un statement, que básicamente lo que hace es que ejecutamos una sentencia dentro de la base de datos en la que ubicamos una acción de inserción. Insert into empleados con tales columnas, los valores de cédula, nombre, usuario, es decir, todo lo que traemos de los ingresos que realizaron en este SQL. Y finalmente decimos, muéstrame un JOption, un pane, que nos diga que que todo fue bien. Entonces, eso se va a ejecutar si todo va bien o si se presenta algún error, a lo mejor al conectar en la base de datos, nos dice hubo un error al agregar el empleado. Eso es lo que hace el método y después de ejecutarse pone todos los campos nuevamente vacíos. Ya, eso en cuanto a este nuevo empleado, al darle el botón regresar, básicamente lo que hacemos es volver a mostrar el menú y ocultar esta ventana. Entonces, volviendo al menú administrador, pasamos al siguiente botón que es el modificar empleado, o en este caso el actualizar empleado denominado aquí. ¿Qué es lo que hace este botón? Nuevamente nos muestra esta ventana de acá y se oculta la otra. Aquí lo que tenemos es un combo box, una tabla y diferentes campos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? En primer lugar, dentro del constructor, lo que hacemos es usar el controlador de la ventana para ubicar todas las cédulas de los empleados. Entonces, con el controlador de la ventana vamos a realizar este método que es lo que es una consulta, utilizando un controlador del empleado que ya lo vimos anteriormente. Hacemos una consulta de todos los empleados y decimos que por cada resultado, o sea, por cada línea del resultado, vamos agregando un ítem al combo box, ¿ya? Entonces, como la cédula de identidad es única, entonces no se van a presentar valores repetidos. De igual manera con un cache aquí. Ya, entonces eso en cuanto a este método al constructor, utilizamos este método para que para que se carguen todos los valores de las cédulas aquí. Luego damos aquí aquí, en el combo box entonces. Al ejecutarla, vamos aquí en los eventos, que le agregué un evento que es item state changing, que es básicamente que cuando escogemos uno, o sea, cuando cambiamos el ítem escogido, lo que va a hacer es básicamente lo siguiente. Entonces, utilizamos el controlador de la ventana para ubicar el empleado en la tabla. Entonces, hacemos aquí una búsqueda con este método. Buscamos los empleados de acuerdo a una cédula determinada, que es la cédula que empleamos desde el combo box. Y utilizamos un default table model para ir ubicando los diferentes valores dentro de la tabla. En este caso aquí vemos comentada esta línea, que básicamente lo que hace es agregar una nueva fila por cada ejecución. Pero como aquí solamente vamos a tener una respuesta posible, es decir, un único resultado, no debemos agregar nuevas líneas. Entonces vamos aquí agregando en la fila 0, la columna 0, el valor que esté en cédula de identidad en la base de datos. Get string, el nombre completo, el usuario y la clave, los vamos ubicando por cada columna. Si hay algún problema, aquí tenemos los respectivos caches. Entonces, en cuanto a eso sería ubicar el empleado en la tabla. Y en cambio, lo que hacemos después es ubicar la tabla en los text field. Para realizar la modificación, traemos la tabla y los text field correspondientes. Y lo que hacemos es hacer un recorrido le decimos aquí al programa, hazme un recorrido por toda la tabla. Y dentro del text field nombre, ponme el texto de que esté en la tabla, talme en valor en tal fila en la columna 1. En el otro ponme en la columna 2, en el otro en la columna 3 y en la columna 4. La columna 0 no va incluida aquí porque vendría a ser la cédula de identidad y esa no la vamos a modificar. En tal caso, si el usuario tal vez se equivocó en ingresar la cédula de identidad, lo que tendría que hacer es borrar todo el empleado que ingresó utilizando la opción de eliminar empleado. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a esto.
Luego decimos aquí igualmente otro catch y pasamos, y eso sería todo en cuanto escogemos alguna opción aquí, una cédula, se cargan en esta tabla y a la vez se cargan dentro de los campos de aquí. Y si le damos a actualizar, básicamente nos tomará todos los valores que estén actualmente en los text field, es decir, desde el inicio, cogemos desde el combo box, el valor que esté ahí lo enviamos porque vamos a hacer un cambio en la base de datos en esa cédula y enviamos todos los campos con su respectivo tipo de dato. Entonces, al actualizar, utilizando el método del controlador administrador y damos a actualizar, bien. Lo que hacemos es básicamente aquí con un statement, hacemos un execute update, update empleados, básicamente actualizamos la tabla y le ponemos los valores que enviamos, ¿dónde? Donde la cédula de identidad sea la cédula, es decir, el parámetro que pasamos. Y nuevamente un G-option, todo bien. Si no, un error. Finalmente, luego en el controlador ventana actualizamos lo que es la tabla, utilizando el mismo método que utilizamos al inicio. Nuevamente hacemos otra consulta, ahora se nos devolverá el valor actualizado que acabamos de enviar, entonces la tabla se actualizará al momento. ¿Ya? Eso en cuanto a este método de aquí, el actualizar. Nuevamente, si nos vamos aquí, podemos ver el botón regresar, que es lo mismo. Volvemos al menú administrador. ¿Ya? Luego, con eliminar empleado, la lógica de eliminar empleado es similar a la otra. Con el controlador ventana, lo que hacemos es actualizar de igual manera el combo box, ubicando todas las cédulas. Y vamos actualizando el combo box y a la vez se ubican dentro de la tabla al mismo evento antes mencionado. Con el combo box item state change, ubicamos el empleado en la tabla, pero en este caso con el otro método de traer la tabla y la cédula. No, bueno, es el mismo método que antes, nuevamente. Entonces sí es similar ahí. Y si le damos a eliminar, básicamente lo que hacemos aquí es con el controlador administrador, ejecutamos el método eliminar empleado, que lo que hace es un statement que dice delete from la tabla de empleados, where cédula de identidad es cédula, la cédula que enviamos. ¿Ya? Entonces la cédula que escoja el usuario será eliminada de la base de datos y todo, eso sería todo en cuanto a eso. ¿No? Nuevamente el botón regresar nos lleva de regreso al menú administrador y finalmente el visualizar empleados, que en esta básicamente lo que hacemos es un recorrido y ubicamos nuevamente utilizando el mismo método, bueno, este es el otro método, más bien el no sobrecargado, en el que básicamente hacemos una consulta de toda la base de datos. Consultar empleados, tráeme todo, pero sin excepción, sin cédula, sin nada. Entonces aquí sí vamos a ocupar el add row, porque van a venir varios objetos. Entonces vamos a ir contabilizando y aumentando las filas mientras haya otra fila dentro de la consulta. ¿Ya? Entonces ese sería el método y aquí se irá actualizando toda la fila por si el usuario quiere revisar, ¿no? Cuáles son los empleados que tiene. ¿Ya? Eso sería todo en cuanto a esta parte. Finalmente el botón cerrar sesión, que lo que hace es mostrarnos nuevamente el log y ocultar el menú del acceso. Entonces, nuevamente volviendo con lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? La verificación del controlador de empleado, lo que hace es de manera similar a lo que vimos en el menú administrador, nos muestra aquí, en cambio, lo que es el menú del empleado, menú empleado. No, nada menos, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes opciones, ¿no? En primer lugar, agregar empleado, ¿qué es lo que hace? Hacer visible la clase agregar empleado. Y tenemos aquí, de igual forma que es similar a lo de agregar empleado, ¿no? Entonces, decimos opción escogida. A ver, básicamente lo que hacemos aquí es lo siguiente, ¿no? Aquí, como no vamos a tener la opción de eliminar, utilizamos un JOption pane para hacer un confirm dialog. Nos dice, va a ingresar este auto con tal las datos, ¿no? Confírmeme el ingreso. Y usamos un JOption de sí o no. Si el usuario escoge sí, es decir, de acuerdo a la documentación de este método del show confirm dialog, entonces dice que nos devolverá un cero si el usuario escogió sí. Entonces decimos que sí, 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 sí. Entonces decimos que empleamos el controlador del empleado para ejecutar el método agregar auto. ¿Qué es lo que hace agregar auto? De manera similar, un statement que nos dice que vamos a ejecutar un insert into autos con tales columnas.
Un momento, ya. Con tales columnas vamos a agregar ese nuevo usuario, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te pega? Un momento, eso es, ya, perdón, ya, ya, sin problema. Entonces agregamos en tales columnas los valores que enviamos de un argumento y de igual manera como estamos agregando un nuevo auto, le agregamos un local, la cédula 00 y el saldo de venta 00, ¿no? Entonces con esto creamos un nuevo auto dentro de nuestra base de datos. Al agregar y de igual manera aquí tenemos el regresar, ¿no? Entonces, después de agregar, también seteamos todos los text fields como nulos para que estén vacíos nuevamente para un nuevo ingreso. Luego, pasamos al siguiente, que es la venta de autos, que es el más interesante, por así decirlo. Básicamente aquí, nuevamente, lo que hacemos es que tenemos dos text field, dos combo box, que de igual manera, como vimos anteriormente, se cargan igual, ¿no? Como al darle un item state change, se carga los valores dentro del otro combo box. En este caso, si damos un cambio en este de aquí, en este combo box, se presentarán una actualización dentro del otro combo box, ¿no? Entonces, si elegimos una marca, se van a cargar todas las marcas en el otro. Si elegimos un color, se cargarán todos los colores en el otro, ¿ya? Entonces, aquí lo que usamos es utilizar este método de actualizar combo box sin elementos repetidos, ¿no? Porque no queremos elementos repetidos. Y de acuerdo, aquí enviamos el tipo de búsqueda que será de acuerdo si queremos marca, color, modelo o así, similar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Usamos el controlador del auto para hacer una consulta de todos los autos. Aquí nos ayudamos con un array list, ¿ya? Para facilitar la ejecución y agregar los ítems después, ¿no? Y decimos aquí que por cada resultado dentro del o sea, por cada línea dentro del resultado, si es que la lista de elementos no contiene, es decir, a ver, aquí tenemos el método. Si la lista contiene el string que buscamos, es decir, el string que devuelve el resultado de tal tipo de búsqueda, es decir, si buscamos sobre marca, nos trae aquí un string, dice una marca, por ejemplo, Chevrolet. Entonces, la lista de elementos tiene Chevrolet, decimos sí, ¿no? Si sí tiene, entonces por eso lo negamos aquí. Es decir, si ya tenemos un Chevrolet, no queremos otro. Pues decimos no. Si no tiene, entonces sí queremos que ingrese, pero si ya lo tiene, no lo queremos. Entonces, si no lo tiene, vamos a agregar, ¿no? Y lo ponemos al mismo valor. Luego, lo que hacemos a continuación de hacer ese recorrido es, en cambio, limpiar. Esto es para hacer una limpieza para que no se nos acumulen por ejemplo, si ya buscamos una vez por marca, se nos quedarían todas las marcas ahí guardadas y después buscamos por color, se nos quedarían todos los colores. Después buscamos por año, todos los años, entonces se irían ahí acumulando y eso no es correcto, ¿no? Buscamos por marca, solo queremos ver marcas, no queremos ver años ahí. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es eliminar todos los ítems que pueda existir en ese combo box y luego vamos haciendo aquí un for lambda, es decir, por un for each. Decimos que con esta comparación lambda, si por cada elemento vamos a agregar un ítem. Es decir, por cada elemento en la lista de elementos lo agregamos al combo box, ¿ya? Y tenemos un catch también. Entonces ahí lo que hacemos es, con este buscamos, con este sí, ya, pero en este caso no podemos poner un ítem change aquí, porque si cambiamos acá arriba y acá abajo hay valor nulo, nos va a dar una excepción todas las veces que cambiamos el valor de arriba. Entonces, de aquí tenemos el botón buscar, que será nuestro auxiliar, por así decirlo, en el que al darle clic, lo que hacemos es utilizar otro controlador de la ventana para ubicar todos los autos en la tabla. Básicamente de manera similar a la otra tabla, controlador auto va a hacer una consulta con tal, es decir, aquí enviamos qué queremos por marca y qué marca quieres, Chevrolet, ¿no? Entonces ahí filtramos. Y vamos haciendo así un recorrido, ¿no? El resultado viene ahí. Decimos en primer lugar aquí para que nos limpie toda la tabla, que no puede tener valores ya de antes acumuladas. Entonces decimos aquí, nuevamente, a ver, por cada línea del resultado, sí, aquí es importante, ¿no? Si vamos a vender un carro, tiene que estar dentro del local. No podemos vender carros ya vendidos. Entonces, decimos que si el estado de la venta del auto de tal línea es local, entonces puedes agregarte. Si no, pasará para afuera porque no queremos aquí vender carros ya vendidos.
eso no tiene lógica. Ya, entonces, eso sería todo, toda la lógica para agregarlo. De igual manera, lo de antes, un set value, vamos a ir poniendo todos los valores que vengan de la base, ¿ya? Eso en cuanto a ubicar datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente ubicar todos. Aquí vamos llenando estos tres campos, seleccionamos un valor y aquí utilizamos también un control para que el usuario seleccione uno, ¿no? Ponemos aquí los strings correspondientes. ¿Qué queremos? La placa seleccionada, nos falta un model, escogemos aquí el contador de la fila seleccionada y luego el model. Y ahora decimos que si la fila seleccionada es -1, ¿esto qué quiere decir? Es decir, si no seleccionó ninguna fila, el método getSelectedRow nos devuelve -1. ¿No se va el datasheet? No, la información. Dice aquí la documentación que return, que nos devuelve el índice de la columna seleccionada, la fila seleccionada. Bueno, la columna dice ahí, pero es la fila. Y nos devuelve -1 si no hay no hay ninguna escogida. Entonces, si decimos que hay -1, quiere decir que no escogió ninguno. Entonces decimos, a ver, escógeme una para poder vender. Si no, en cambio pasamos al siguiente, que es lo que hace diferentes valores, los recogemos para enviarlos como argumento. Entonces decimos, es bien escogida, show confirm dialog, lo que hacemos aquí es confirmar que queremos vender ese auto. Decimos, mostramos toda la información del auto y toda la información para que aquí lo que haga es confirmar la venta con un yes no option. Entonces decimos nuevamente, como vimos antes, si nos dice que sí, quiere decir que la opción fue 0. Entonces utilizamos el controlador empleado, creamos aquí un auto, que vemos aquí que ocupamos el modelo, creamos un auto con tales datos y enviamos nuestro controlador empleado, que lo que hacemos es vender el auto y generar factura. Entonces, vender auto, ya. Lo que hacemos aquí, dos sentencias, ¿no? Hacemos un result set, una búsqueda para los autos y decimos, a ver, esta búsqueda la hacemos básicamente para encontrar el saldo. Entonces, por cada auto, sácame el saldo, ¿no? Es lo que quiero. Entonces, hacemos aquí nuestro saldo y vamos aquí al siguiente. Dice, execute, autos, aquí lo que hacemos es una actualización, pongo el estado que está vendido, pongo la cédula, pongo el saldo que acabo de calcular, en la placa del auto, ¿no? Luego insertar entre clientes. Entonces lo que hacemos aquí es agregar un nuevo cliente. El nuevo cliente que compró el auto, hacemos esa de inserción y decimos el auto fue vendido correctamente. ¿Ya? Luego pasamos aquí al siguiente método que está aquí en la siguiente línea, que es generar factura, que lo que hacemos aquí básicamente es generar un número aleatorio de la factura, ¿no? Bueno, en este caso tuvo que hacerse así, ¿no? Para poder calcular. Utilizando el Gregorian Calendar, hacemos aquí nuestra fecha, año, mes y día y lo ponemos dentro de un solo string, ¿no? Para poderlo imprimir bonito. Y básicamente creamos nuestro archivo, nuestro string con el nombre del archivo, que es factura generada txt, y utilizamos un print writer. Luego utilizamos el método escribir factura que nos recibe nuestro append. Bueno, básicamente el append es para decir si es falso, se va a sobreescribir sobre la información ya que estuvo antes, o si es verdadero, lo que va a hacer es seguir. Después de, digamos que tenemos escrito 10 líneas, entonces después de esas 10 líneas se va a agregar la nueva información. Pero si le enviamos el falso, básicamente va a borrar todo y se va a escribir encima de lo que ya estaba guardado. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ejecutar dos veces lo mismo. Por eso está dentro de un solo método. Podría estar dentro de un método generar y dentro de otro método guardar. Pero si vamos a ejecutar lo mismo, podemos aprovechar este código para los dos métodos. Entonces, dentro del generar, enviamos el append como false, básicamente para que se genere una nueva factura en blanco. Y lo que hacemos aquí es escribir todo esto. Usando el writer, file writer no, con el nombre del archivo, el append con el correspondiente, y enviamos ahí el archivo. Con el writer vamos haciendo impresiones de línea y vamos imprimiendo todo, ¿no? Y al final se cierra. Luego nuevamente utilizamos el archivo guardar, que es básicamente el facturas guardadas, que en este caso el append es true, es decir, que se va a ir conectando después de lo que ya estaba escrito. Entonces ahí se va a ir guardando, por un lado se van a ir guardando y por el otro se van a ir sobreescribiendo. ¿Sí? Eso en cuanto a esa parte. Ya.
esa sería la parte de todo lo de la venta. Nuevamente salimos de aquí. Voy a proceder a explicar más rápido todo. Bueno, básicamente aquí tenemos nuestro otro botón que es listar, que lo que hacemos aquí, básicamente listamos todos los autos que tengan estado de vendido dentro de nuestro controlador. Decimos, ubícame todos los autos dentro de la tabla. ¿Cuáles autos? Pues los que tengan esta consideración, estado de ventas que están vendidos. Y entonces aquí se van a ir añadiendo al table, ¿ya? Luego vamos a pasar al siguiente que dice modificar. En nuestro botón decimos que por la línea seleccionada, igual de manera un control, -1, controlador de la ventana, la placa seleccionada. Bueno, básicamente aquí vamos añadiendo los valores con estos métodos. Básicamente lo que hacemos es obtener los valores de la tabla. Vamos sacando los valores por cada fila. La fila seleccionada en tal columna, la fila seleccionada en tal columna, la fila seleccionada en tal columna. Básicamente que lo que vamos a sacar es aquí la placa, el saldo y la cédula. Y luego vamos a modificar el saldo, que es lo que hacemos aquí. Pasamos a otra nueva ventana que en cambio lo que hace, lo hacemos visible. Y lo que hace modificar saldo, básicamente recibe esos tres valores dentro del constructor. Y lo que hacemos aquí es actualizar saldo, recibimos los valores, ponemos el saldo actual, ponemos la placa, la cédula, las asignamos a nuestras variables locales. Y luego, posteriormente, lo que hacemos es obtener los valores, el saldo ya el que está en el label, el nuevo pago, que lo tenemos del TextField. Tenemos un nuevo saldo haciendo la resta correspondiente y le vamos a actualizar auto, que lo que vamos a hacer es básicamente un update de autos, que vamos a poner que el nuevo saldo está, ¿ya? Y aquí de igual manera lo que hacemos es ejecutar el otro método de actualizar cliente, que de igual manera se tiene que actualizar la tabla de los clientes, ¿no? Por el que también tiene el saldo de pago ahí, ¿ya? Entonces con esto eso sería toda la parte de los autos vendidos que podemos hacer. Vamos a cerrar rápidamente. ¿Ya? Y la última opción que tenemos aquí es el informe de inventario, que básicamente lo que hacemos aquí es listar todos los autos, ubicar todos los autos en la tabla, independientemente sin señalar los autos vendidos o no. Los ubicamos todos de acuerdo a todos estos campos y de igual manera ubicamos un cache ahí, ¿no? Para ubicar la excepción. Estos tres elementos de aquí ya los expliqué anteriormente, ¿no? Lo que hacemos con el ítem state change, actualizar el segundo, luego con el botón ubicamos todos en la tabla, ¿ya? Entonces, en principio se van a ubicar todos los autos en general, pero luego se va a ir seleccionando de acuerdo al filtro que se vaya ubicando, ¿no? Y finalmente eso sería toda la parte de aquí. Vamos a regresar, nos muestra nuevamente el menú y finalmente la de cerrar sesión, que lo que hace es ocultar esta y mostrar el login inicial, que fue con lo que empezamos al inicio. Y al botón salir, bueno, esto ya se cierra todo completamente. Entonces, ese fue todo el funcionamiento del programa. Espero que les haya sido útil esta revisión de todo el código fuente. Espero que no me haya pasado de tiempo porque la verdad es que ya me pasé en el anterior. Me pido disculpas por eso, pero para poder explicarles bien necesitaba este tiempo para explicarles. Bueno, ya es un poco tarde para decirles, pero tal vez pudieran aumentar la velocidad del video si no querían que estuviera grabándome demasiado, pero bueno. Entonces, ese sería todo lo, todo el funcionamiento en sí del programa. Anteriormente ya les vimos en ejecución. Ese sería el código fuente y ese sería todo el proceso que armé de desarrollo para este software. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido funcional, que es lo principal, ¿no? Que sea útil para todas las personas. Y eso no es, ¿no? Espero también poder seguir desarrollando nuevos programas que sean muchos mejores, ¿no? El programa es básico, un programa de facturación básico, bueno, con conexión a la base de datos, con uso de archivos, pero la mayoría de los casos suele ser unos programas más básicos, por así decirlo, dentro de la programación orientada a objetos y similares, ¿no? Un programa de facturación. Espero poder desarrollar nuevos programas a un futuro más complejo, ¿no? Que requieran más conexiones, a lo mejor qué sé yo, poder llevarlo incluso a la web, que resulta muy útil en estos tiempos, ¿no? Utilizar un programa web. Ya, pero ya sin extenderme más, sería todo por este trabajo final de asignatura. Espero que haya sido funcional para todos ustedes
y les agradezco mucho por haber visto este video. Muchas gracias.